tráfico de seres humanos con finalidades de trabajo en los Estados Unidos. Otra cosa importante, la visa T es muy confidencial. Bienvenidos a 10 minutos de migración con la abogada María Belén Albuja. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la visa T. María Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué es la visa T y por qué nos debería interesar? Muy buenas tardes, Jaime. Encantada. Vamos a hablar de visa T de una manera muy general. Primero, Jaime, tenemos un escenario de trabajo, de tráfico de seres humanos con finalidades de trabajo en los Estados Unidos. En este video vamos a hablar solamente de un escenario, porque creo que vale la pena, Jaime, hablar de ejemplos. El tráfico de seres humanos de manera tradicional lo hemos visto a personas que reclutan a individuos y los traen a los Estados Unidos con efectos de trabajar en prostíbulos o en asuntos de connotaciones sexuales. Pero la visa T incluye muchos escenarios. El día de hoy vamos a hablar sobre un escenario en donde la mayoría de personas son menores de edad, una figura de autoridad que incluso puede ser de familia o un amigo muy cercano, viaja o viajó a nuestros países de origen, le dicen a esa menor de edad que le están ofreciendo un trabajo en Estados Unidos para que venga. Generalmente estamos hablando de personas que vienen a cuidar a adultos mayores o a niños y se le ofrece a esta persona traerle a Estados Unidos que va a tener un trabajo de lunes a viernes cuidando a niños o a un adulto mayor y también en el ofrecimiento está un pago. El día de hoy hablé con una cliente, me decía me iban a pagar $50 a la semana y me iban a dar techo y comida. Esta menor de edad viene de los Estados Unidos, se da cuenta que el ofrecido no es real, trabaja de lunes a domingos, no puede salir, no puede comunicarse con sus padres y esto podría ser una base, esta historia tan humana es una base para un posible caso de visa T. Otra cosa importante, la visa T es muy confidencial. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que conocemos, que nos trajo, que no necesariamente actúe físicamente eh, grosero con esa persona, pero sí hay un componente de abuso de autoridad y también un componente de cierta de esclavitud realmente. Y en ese momento se le da la voz a esa víctima. Y lo más interesante de este caso, Jaime, es que no importa que hayan pasado 10 años o 20 años. Entonces, imagínate tú cuántas personas nosotros conocemos que entraron a los Estados Unidos que en realidad vinieron para ser trabajadores sin tiempo, sin los beneficios, sin los salarios, sin los derechos de cualquier persona. Esto realmente es un tráfico de seres humanos. Y de esto vamos a hablar muy pronto, de manera más desarrollada. Usted podría tener un caso de visa T sin saberlo y pensar que pasó hace muchos años y eso ejecutar derechos y beneficios incluso familiares, Jaime. O sea, estamos hablando que el tráfico de personas no solamente son las partes que nosotros quizá asociamos con este tema de coyoteros o este tema relacionado con mafias, que incluso a veces hay también secuestros, sino también personas que por ciertas circunstancias pueden engañar a alguien para que vaya justamente a Estados Unidos, llega a Estados Unidos y tiene un maltrato laboral que incluso puede ser realmente de un familiar o de alguien realmente muy cercano, en este caso a la víctima. Y también de lo que voy entendiendo, esto es un tema atemporal, es decir, puede haber personas que están 10, 15, 20 años en Estados Unidos que han sufrido o siguen sufriendo de estos temas, trabajando en casa, por ejemplo, de lunes a domingo, siendo la persona que hace los mandados, siendo la persona, hablemos, que está complicada en lo que viene a ser la parte de cuidando los niños o cuidando realmente la casa. Y en ese sentido, es explotación que también podría entrar en la parte de la visa T. María Belén, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo reconocer entonces o cuál sería el primer paso para estas personas que pueden en este momento estar dudando? Quizás sí estoy en un posible visa T. Reconocer que realmente algunas cosas tradicionales, incluso familiares, cuestionarse un poco la historia, primer paso.
Segundo, tener una consulta donde es difícil, Jaime, ¿no es cierto? Vamos a hablar con un abogado que recién conocemos, pero es el momento para hablar de asuntos privados que son importantes, que tal vez tengan un caso migratorio detrás. Tercero, mantener la honestidad en el proceso, porque es básico en cualquier caso con inmigración. Y definitivamente en el 2026, Jaime, no congelarse. Es posible que una persona tenga más de un proceso legal que se pueda iniciar, y es posible que hay personas que ni siquiera saben que de acuerdo a su historial migratorio puedan tener estas historias de vida tristes, duras, pero que tal vez podamos rescatarlas para un posible de caso Visa T, como el que mencioné anteriormente. Estas niñas o niños que vinieron como historias de Cenicienta, que merecen en algún momento tener un final feliz, Jaime. Estos fueron 10 minutos hablando sobre migración con la abogada María Belén Albuján. Nos seguiremos viendo en siguientes entregas.